Reddit pregunta: ¿cómo supiste que algo no andaba bien con la pareja de tu amigo? Estábamos cenando fuera con mi amigo y su nueva novia. Les conté una historia sobre mi exnovia. Nunca encontró trabajo después de mudarnos, se gastó todo mi dinero, nos obligó a alquilar un apartamento de lujo y, en cuanto consiguió trabajo, se acostó con un compañero. Literalmente, una noche llegué a casa y los encontré en la cama. Después de oír todo esto, la novia de mi amigo dijo: vaya, qué lista, te engañó y se salió con la suya. Bien por ella. En cuanto entró al baño, le dije a mi amigo que rompiera con ella. Mi mejor amigo empezó a salir con una chica hace un año. Era genial, siempre parecía muy simpática y era muy divertido estar con ella. A los 3 meses de relación, todo iba de maravilla. Entonces él le pidió que se mudara con él. Llegó el día de la mudanza y fui a ayudar con las cosas pesadas y para mi sorpresa, apareció con un niño de 5 años. Cuando él le preguntó quién era, ella dijo: su hijo. Nos quedamos de piedra. Nunca lo había mencionado. Nunca había dicho nada de tener un hijo. En su Facebook no había ni una sola foto de su hijo, nadie lo mencionaba. Era un gran montaje y, básicamente, solo quería que alguien la apoyara a ella y a su hijo. Él se echó para atrás en ese mismo instante. Jugábamos a calabozos y dragones con el novio de mi amiga y cada semana decía: regla número 1, no toquen a los niños. Él era profesor. Siempre lo decía en broma, y siempre tenía sentido en el contexto, pero no me convencía. Para empezar, a nadie le hizo mucha gracia la primera vez, así que ¿por qué insistir? Además, la frecuencia con la que lo decía casi me hacía pensar en ello como un mantra. Lo arrestaron el año pasado por supuestamente intercambiar mensajes con una menor que conoció por internet. En retrospectiva, también hubo otras señales de advertencia, pero esa fue la que inicialmente me inquietó. La primera vez que lo vi fue en su fiesta de cumpleaños. Me dio la mano y luego intentó restregarse contra mí delante de ella y su familia. Cuando le reclamé, todos dijeron que el problema era yo y que solo estaba celosa. Un año después, resultó que la había estado engañando continuamente y que había dejado embarazadas a 2 chicas mientras salía con ella. La primera vez que la vimos fue en un bar. Mi novia y yo llegamos temprano, así que encontramos un tablero de juegos de palabras en la estantería de juegos y empezamos a jugar. Cuando llegaron mi amigo y su pareja, antes incluso de que ella se presentara, miró nuestro tablero y dijo: vaya, cuántas palabras cortas. ¿Son tontos? Mi novia y yo nos quedamos tan atónitos que simplemente ignoramos el comentario. ¿Estaba bromeando? En fin, resultó ser, como era de esperar, una psicópata insoportable. Cuando empezó a cambiarlo todo para adaptarse al estilo de vida de ella. Estoy totalmente a favor de adaptarse a los intereses de la pareja, pero él se pasó de la raya y perdió su propia identidad. Sus gustos musicales cambiaron, se hizo un montón de piercings y, simplemente, se volvió una persona menos feliz. Años después de su ruptura, sigue sin ser el mismo. Para mí fue bastante sencillo. La personalidad alegre y extrovertida de mi amigo había desaparecido repentinamente y cuando estaba cerca de ella, se volvía muy callado y simplemente se sentaba con ella aparte en un rincón. Ejemplo, en una fiesta que tuvimos, fue a buscar bebidas y empezó a comportarse como siempre con sus amigos. La miró para asegurarse de que estuviera bien, ella seguía sentada en un rincón, y recibió una mirada tan fulminante de ella que enseguida se disculpó y fue a sentarse con ella. A algunos nos dijo que quería proponerle matrimonio y cuando todos le dijimos unánimemente que estaba loco y por qué, finalmente lo entendió y la dejó poco después. Mi amigo se hizo un Instagram de repente y solo seguía a su novia, a la madre de ella, a su hermana y a algunas amigas de ella. Claro, me extrañó que no me siguiera a mí, su mejor amigo, así que lo seguí y me siguió de vuelta. Le pregunté si había visto una foto que subí y me dijo: ah, sí, yo no hice la cuenta. Mi novia estaba mirando mi teléfono nuevo, tenía Instagram preinstalado, lo abrió sin querer y se me creó una cuenta automáticamente. Le respondí: ah, así que automáticamente creó una cuenta con tu nombre, un nombre de usuario con tu nombre, una foto de perfil tuya y de ella, una publicación tuya y de ella, una biografía cursi sobre tu novia y siguió a su familia y a sus mejores amigas. Ah, y me siguió de vuelta semanas después, así que debe de funcionar sola incluso después de que ella la abriera sin querer una vez. Lo único que pudo decir fue que Internet es una locura y que nunca se sabe qué tipo de inteligencia artificial tienen por ahí. No, amigo, tu novia está loca como una cabra. Hubo una vez que el novio de mi amiga me pidió prestado $1. Teníamos una broma privada sobre que me debía $1,
le dejé claro que estaba siendo sarcástica y que me daba igual si no me lo devolvía. Un día lo vi y, en broma, le pregunté dónde estaba mi dólar y él se enfadó muchísimo y empezó a insultarme. Me sorprendió porque nunca lo había visto tan enojado y le dije que solo estaba bromeando, pero vi cierta malicia en su rostro. Pensé que tal vez creyó que no estaba bromeando y se sintió mal, pero siempre nos lo habíamos tomado con humor y a veces incluso bromeaba conmigo sobre el tema antes de que yo lo hiciera. Podría haberlo atribuido simplemente a que tenía un mal día, pero algo en su tono y expresión me hizo sentir muy extraña. Más tarde, mi amiga admitió que él había empezado a maltratarla, tanto física como verbalmente. Al repasar los hechos, me di cuenta de que fue alrededor del día en que me gritó. Ojalá se lo hubiera dicho antes o al menos le hubiera comentado algo sobre su comportamiento, pero preferí callarme. Ella terminó la relación, pero después él pasó meses acosándola y hostigándola. Fui amigo de este tipo durante un año mientras estaba destinado en el Reino Unido. Su esposa siempre lo trataba fatal delante de los demás, por todo. Lo llamaba estúpido, hablaba mal de su vida íntima delante de él con sus amigos, le decía que un hombre de verdad ganaría más dinero para la familia, y encima se refería a sus 2 años en el Reino Unido como sus vacaciones. Además, se negaba a dejar de salir con sus amigos, con quienes siempre se quedaba a dormir. Después de un comentario desagradable que le hizo delante de nuestro jefe en una cena de jubilación, le dije, tu mujer es una bruja. Una semana después, mientras él estaba en el trabajo y creía que ella estaba en Estados Unidos visitando a su madre, regresó a casa y la encontró vacía. Todo había desaparecido, el sofá, la cama, incluso su computadora portátil y sus videojuegos. Llamó a la policía pensando que lo habían robado. Resultó que su futura ex esposa había regresado con su familia y una empresa de mudanzas, vaciaron la casa, sus cuentas de ahorro, todo sin decir una palabra. Perdió su hogar y se vio obligado a mudarse a un cuartel. Le dije, lo siento, amigo, pero tu esposa sigue siendo una maldita bruja. Cuando mi mejor amigo y su pareja empezaron una relación a distancia, no le di mucha importancia, pero cuando ella empezó a burlarse de él repetidamente delante de sus amigos en Twitter, le saqué el tema. Ella le fue infiel varias veces y actuaba como si no fuera nada serio. Se lo conté de nuevo a mi amigo porque estaba completamente enamorado. Finalmente rompieron por una pelea por algo que no tenía nada que ver con lo que le había contado a mi amigo. Luego volvieron y mi amigo usó lo que yo le conté para ponerle una condición. Si quería algo con él, tenía que ser seria. Por alguna razón, ella cumplió su palabra. Poco a poco empezó a alejarlo de mí. En una fiesta universitaria, me encontré con la pareja de un amigo. Él estaba de viaje. Ella empezó a bailar conmigo, acercándose cada vez más. Cuando estaba a punto de restregarse contra mí, le pregunté ¿qué haces? A lo que respondió, no pasa nada, a tu amigo le gusta que ligue con otros chicos. Claro que no, es uno de mis mejores amigos, lo conozco muy bien. Al final lo convencimos de que la dejara y ahora está mucho más feliz. Mi amiga escribió para avisarme que no usaría su teléfono hasta que tuviera uno nuevo porque el que tenía estaba roto. Cuando indagué un poco, descubrí que él lo había tirado y pisoteado cuando ella se quejó de que se le cortaban las llamadas y de que la batería era una basura. Así que, como buena amiga, le dije, le haré pagar al desgraciado. Unas horas después, estaba en su Messenger de Facebook, leyendo nuestra conversación, intentando justificarse. Me dio escalofríos que leyera nuestra conversación. También le tiró un control remoto a la tele de plasma cuando estaba furioso. Sé que algún día será violento con ella, si es que no lo ha sido ya y ella simplemente lo mantiene en secreto. Me revuelve el estómago. Tuvo 2 rabietas descomunales, dignas de un niño pequeño, durante una noche de juegos con amigos. Una vez, porque durante una pregunta de trivia no recordaba los planetas del sistema solar. Luego, esa misma noche, se enfadó jugando al Uno, tiró las cartas y se marchó dando un portazo. Nos miramos entre nosotros y a nuestro amigo. Ahí supimos que algo raro pasaba. Mis amigos y yo teníamos 20 y tantos años y él más de 30, así que su comportamiento era totalmente inaceptable. Un par de semanas después fue el cumpleaños de mi amigo, así que salimos todos a pasar la noche y terminamos en el bar del barrio. Tuvo otro berrinche, creo que fue por la puntuación en los dardos o algo igual de ridículo, salió furioso y se marchó en su coche, dejándonos sin cómo volver a casa. Esto fue antes de Uber y ninguno quería gastar dinero en un taxi, así que nos recuperamos de la borrachera caminando los casi 3 kilómetros de vuelta a casa de mi amiga. Por suerte, ella rompió con él poco después. Ahora está con un chico maravilloso que no solo conoce los planetas del sistema solar, sino que además la trata mucho mejor.
Es una larga historia. Mi mejor amigo fue adoptado de niño. Sus padres adoptivos perdieron la vida en un accidente de coche cuando él tenía 11 años. Iba en el asiento trasero. Sobrevivió. Nos hicimos aún mejores amigos. Fuimos a la misma escuela y universidad. Él decidió casarse con esta chica. Me alegré por él, pero no la conocía porque vivía fuera del país en ese momento. La boda era en 6 meses. Viajé para visitar a mi familia y terminé yendo con mi novia y algunos amigos. Nos reunimos en un restaurante local. Conocí a su prometida. Parece simpática y amable. Coquetea sutilmente conmigo. Nada importante, pero habla bastante de mi aspecto. Delante de su prometido. No le doy mucha importancia. Más tarde, esa misma noche, fui al baño. Terminé dirigiéndome a un cubículo y, al entrar, ella se interpuso en mi camino y cerró la puerta conmigo dentro. Le pregunté qué estaba haciendo. Su respuesta fue, lo que yo quiera contigo. La empujé hacia afuera de inmediato. Me senté y, en estado de shock, no tenía ni idea de qué se suponía que debía hacer. Regreso a la mesa, me quedo callado. Me doy cuenta de que debería decirle algo. Lo saqué afuera y le conté lo que había pasado. Estaba en shock. Me arruinó la noche y al día siguiente volé de regreso a mi ciudad natal con mi novia para ver a mi familia. No nos hablamos durante meses hasta la boda. Soy su padrino. Toda la familia me dio la espalda. La novia me odiaba. Ya no nos hablamos, pero sé lo que pasó y mis amigos apoyan mi decisión de contárselo. Él dice que ella afirma que todo fue un malentendido por estar borracha. Sé lo que vi, sé lo que pasó, sé lo que intentaba hacer. Me siento mal porque probablemente he perdido un amigo, pero tengo la conciencia tranquila. Mi primo y yo crecimos juntos como hermanos. Enseguida supe que a su nueva novia no le caía bien por las miradas que me dirigía o por lo directa que era cuando intentaba entablar conversación con ella. Unos meses después, intenté quedar con mi primo para comer y le pedí que trajera a su novia para romper el hielo. Todo estaba organizado, llegué al restaurante y ellos no aparecieron. Me dejaron plantado. Ahora están casados y tienen 2 hijos. No me invitaron ni a su despedida de soltero ni a su boda. Me sentí, y sigo sintiéndome, fatal. Conocí a mi esposa y lo invité a mi despedida de soltero. Ya había pagado todo y tenía muchísimas ganas de volver a verlo. Era lo que más me ilusionaba, pero no apareció. ¡Qué decepción! Él y su esposa aparecieron en mi boda y actuaron como si no hubiera ningún problema. Fue bastante extraño, pero no me importó, ya que fue genial pasar un tiempo con el hombre al que consideraba mi hermano. Nos mantuvimos en contacto por mensajes de texto, pero nunca nos vimos, aunque intenté organizarlo varias veces. Luego nació mi hijo. Deseaba con todas mis fuerzas que se conocieran e hice todo lo posible para que sucediera. Acepté encontrarnos en un parque infantil para que sus hijas pudieran acompañarme y jugar, y así él pudiera conocer a mi hijo, que lleva el nombre de su hermano fallecido. Estuve allí sentado 1 hora antes de que me escribiera para decirme que no vendría. Como último intento por salvar algún tipo de relación, invité a su familia al bautizo de mi hijo. 1 hora después de que terminara, recibí un mensaje diciendo que no iba a poder asistir porque su esposa había hecho planes. Eso fue hace 4 años y desde entonces no he vuelto a saber de él, ni a verlo, ni a hablar con él. Todavía me entristece, pero mientras él sea feliz, eso es lo único que importa. Cuando mi esposo y yo los ayudábamos con la mudanza de mi amiga y su nuevo novio, él solo le hablaba o le contestaba a mi esposo. Se me ocurrió una idea para subir algunas cosas por las escaleras, pero el tipo me ignoró por completo. Así que le dije a mi esposo que mencionara casualmente la misma idea, y funcionó. Era una idea genial, así que la pusimos en práctica en ese mismo instante. Esto siempre la hacía sentir mal, pero ella simplemente lo aceptaba. Al final, él terminó con ella porque sentía que no era lo suficientemente guapa para él. Luego se enojaba con ella por intentar rehacer su vida e intentaba sabotear cada relación que ella intentaba tener. Terminé terminando la amistad porque no soportaba escucharla quejarse de cómo la trataba a él y ella seguía volviendo con él. Mi amiga empezó a salir con un chico que, según todos, era muy buena onda y relajado, pero no sé, yo tenía un mal presentimiento. Parecía simpático en reuniones sociales, pero se ponía muy paranoico y se enojaba con ella cada vez que mencionaba a alguno de su sexo o a cualquier otro chico. Terminaron mudándose juntos muy pronto porque él necesitaba donde vivir, pero al parecer no tenía trabajo y se la pasaba bebiendo y jugando videojuegos, mientras ella trabajaba, pagaba todas las cuentas y se encargaba de cocinar y limpiar. Una noche, cuando estábamos fuera, discutieron y ella se topó con uno de sus ex. Lo llevó a casa y, según me contaron, después él fue a su casa y le dio una paliza. No sé por qué, pero acabó metiéndose en problemas con la ley. Ella intentó defenderlo y quedarse con él, pero al final recapacitó y lo dejó.
Todavía no era la pareja de mi amigo, me aseguré de eso, pero estábamos en un concierto en la universidad y mi amigo, que es nigeriano y yo brasileño de piel clara, será relevante más adelante. Llevaba un par de años enamorado de ella antes de invitarla a ella y a otra amiga a pasar el fin de semana con nosotros. No tenía ningún interés en estar con ninguna de las dos, así que básicamente estaba cediendo mi cama para que mi amigo pudiera encontrar el amor. A mitad de una de las actuaciones, ella estaba bailando pegada a mi amigo justo detrás de mí cuando, de repente, me rodeó con el brazo y me agarró la entrepierna a través de los pantalones, en medio de la multitud. Me sentí fatal en ese momento, pero me alejé pensando que probablemente estaba demasiado pasada de tragos y nos quería a los dos o algo así, y la verdad es que no me apetecía nada. Más tarde, mientras mi amigo estaba en el baño, ella me encontró en otra parte del público y empezó a bailar encima de mí diciendo que deberíamos volver a la habitación. Le pregunté por qué no estaba con mi amigo, a quien obviamente le gustaba y con quien también se mostraba muy cariñosa cuando estaba sobria. Su respuesta: mis padres se volverían locos si trajera a casa a un chico negro. Pero tú no eres demasiado moreno. Mi amigo y yo seguimos tan unidos como siempre, pero qué locura de chica. Pasé unas vacaciones en Las Vegas con mi amigo y su pareja. Se suponía que solo íbamos a ir nosotros dos, pero me preguntó si podía acompañarme. Vale, perfecto. Empezó mal en el avión. Se negó a llevar mi botella de agua cuando le pedí ayuda porque llevaba varias maletas. Se negó rotundamente a comer en cualquier restaurante que le sugerí. Cuando intentaba entablar conversación, me ignoraba o solo gruñía. No paraba de comentar la cantidad de alcohol que estábamos consumiendo. Yo no soy bebedor, pero estábamos en Las Vegas. Fue terrible. Para colmo, convenció a mi amigo de que lo había hecho sentir muy incómodo durante todo el viaje, que no me había esforzado nada. Me quedé de piedra. Llevamos meses sin hablar y estoy destrozado. Más de 10 años de amistad perdidos. Una amiga mía está saliendo con una mujer que desde el principio parecía inestable. Fuimos a un bar y ella bebió el doble que mi novio y yo. No dije nada, pero al final nos enteramos de que tenía varios antecedentes por conducir ebria y una denuncia por violencia doméstica. Mi amiga sigue con ella, pero no creo que la relación vaya a durar. Discuten constantemente. No quiero que tengan peleas graves. Ella bebe mucho y me preocupa que se pase de la raya y quién sabe qué podría pasar. Mis amigas me advirtieron sobre el chico con el que salía. Como probablemente ya habrán adivinado por los demás comentarios en este hilo, no les hice caso. Tenían mucha razón y, fuera de la relación, sé que la tenían. Si ya has dado este tipo de consejos antes y no te han agradecido tus esfuerzos, debes saber que no es tu culpa, ni toda la delicadeza del mundo podría mejorar esa conversación. Instintivamente te hace sentir que tus amigos te juzgan negativamente y que también juzgan a la persona con la que has decidido estar y que no lo conocen tan bien como tú. No saben que en privado es muy gracioso, no saben que a veces es muy cariñoso, no conocen su historia, no es que sea una razón válida para seguir en una relación tóxica, pero así se siente. No tengo ningún consejo para hacer esta conversación más fácil de digerir. Si alguien tiene algún consejo, me encantaría escucharlo. El marido de la mejor amiga de mi esposa. Nunca me llevé bien con él, mientras que todos los demás sí. Me parecía un sabelotodo y, si tú habías hecho algo, él lo había hecho 10 veces mejor. Seguro que mi mujer estaba colada por él. Siempre decía: Rob ha hecho esto y Rob ha hecho aquello. ¿Qué tipo más majo? Tracy tiene mucha suerte de tener a Rob. ¿Por qué no vais a pescar? ¿Por qué no vais a tomar una cerveza? Para mantener la paz, lo hacía, pero cada vez que pasaba tiempo con él, me caía peor. Algo no me cuadraba. Terminé diciéndole a mi esposa que ya no lo soportaba y que no lo volvería a invitar a casa. Se puso furiosa, me llamó antisocial, celoso, etc. 2 semanas después se supo que Rob había estado golpeando a Tracy. Era un bebedor empedernido, maltrataba psicológicamente a sus hijos y se acostaba con mujeres cualquiera del barrio. Ahora todo el mundo piensa que Rob es un auténtico cabrón. Cuando instaló una aplicación en la computadora de mi mejor amiga para poder controlar el mouse con su teléfono. Creo que fue 2 meses después de conocerlo, 6 meses después de que empezáramos a salir. Me pareció muy raro, pero me dijo: jaja, es solo una broma, ¿por qué te parece raro? Aproximadamente 1 año después, le pidió que iniciara sesión en Facebook para ver si le funcionaba. Más tarde ese mismo día, ella vino preocupada y me preguntó si él podría haber guardado su contraseña, aunque ella le hubiera indicado a Chrome que no la guardara. Estuvimos hablando de la posibilidad de que no fuera así, a menos que hubiera instalado un registrador de pulsaciones de teclas en su ordenador, pero eso sería muy grave. Y, efectivamente, eso fue exactamente lo que hizo.
Anécdota curiosa, después de la ruptura, intentó hacerse pasar por mí para hablar con ella. Usaba un nombre de usuario parecido, así que era fácil confundirlo. Toda la relación fue un desastre total. Mi hermana menor, 6 años menor que yo, siempre ha salido con personas emocionalmente inestables. Antes le decía que creía que estaba perdiendo el tiempo, que era igualito a mi ex y que lo odiabas, que ese tipo te estaba usando, que era un verdadero idiota, que por qué lo aguantaba, etc. Pero eso solo nos distanciaba y la hacía obsesionarse con el chico, como en una especie de romance retorcido al estilo Romeo y Julieta. Al final, siempre tenía razón, pero ella es muy terca y vive sin remordimientos. Dejé de meterme con mis prejuicios sobre sus novios para salvar nuestra amistad. Ahora sabe que puede acudir a mí en busca de consejo o simplemente para desahogarse si lo necesita, en lugar de verme como una enemiga de su relación. Mi mejor amiga de la universidad tuvo un novio durante unos años. Siempre me contaba cómo les iba. Lo que él le decía empezó con comentarios un poco groseros o raros, pero luego se convirtió en un comportamiento extremadamente perturbador y controlador. Mis consejos pasaron de jaja, qué raro, tienes que dejarlo. Un año después de la ruptura, ella recibió un mensaje de su nueva novia por Facebook diciendo que él la había agredido físicamente y que ahora iba a denunciarlo. Me da pena decirlo, pero no me sorprendió. Nunca hubo nada que me cuadrara del todo en él. Mi amiga ahora tiene una relación mucho más sana y feliz, aunque no sé mucho más de la otra chica. Tuve un amigo durante años. Fue mi novio cuando teníamos unos 15 o 16 años. Perdimos el contacto y, poco después de casarme, encontré su número. Hablamos unos 5 minutos por teléfono y le dije que le llamaría cuando tuviera más tiempo para ponernos al día. Cuando le devolví la llamada, me contestó su novia de entonces. Sabía quién era yo, todos formábamos parte del mismo grupo. Me dijo que no volviera a contactarlo, que me odiaba y que hablaba conmigo porque él ni siquiera quería hablarme. Solo quería saber cómo estaba y contarle sobre mi nuevo esposo. Unos años después, rompieron, ella le fue infiel. Le escribí y descubrí que ella había hecho lo mismo con la mayoría de sus amigos y familiares. Él apenas empezaba a rehacer su vida después de que ella lo fuera aislando poco a poco. No tenía ni idea y pensó que simplemente no lo había vuelto a llamar. Para ponerlos en contexto, era un buen amigo nuestro y antiguo compañero de piso. Se había mudado hacía aproximadamente 1 año y medio y desde entonces solo habíamos tenido contacto con él por internet. Fue una reunión de viejos amigos cuando fuimos a visitar a nuestra ciudad natal. Esta fue la primera vez que mi esposa y yo conocimos a su nueva novia después de que terminara su anterior relación larga. No estaba mal, era un poco risueña y payasa para él, ya que él es más serio, pero bueno, parecían felices. Estábamos cenando fuera y ella y mi esposa fueron al baño. Me pareció raro, ya que mi esposa es un poco marimacha y no es de esas chicas que van al baño a maquillarse y cotillear. Pero luego me enteré de que la pareja de un amigo la había invitado para hacerle algunas preguntas sobre nuestro amigo. Bueno, después de unos 20 minutos, me di cuenta de que aún no habían regresado. Estábamos un poco alegres y conversando, y el tiempo se nos pasó volando. Era una pequeña reunión de parejas, y una de las chicas fue a ver qué pasaba. Resulta que la pareja de mi amigo prácticamente tenía acorralada a mi esposa en el baño, llorándole en la cara y exigiéndole saber por qué nuestro amigo estaba enamorado de ella en secreto y por qué no se lo admitía. Después de que mi esposa le contara lo sucedido, dijo que no tenía ni idea de si la chica iba a atacarla o a propasarse con ella, ya que en varias ocasiones la había acorralado contra la pared. Al parecer, fue una mezcla de mi esposa, que quería tranquilizarla, y también un poco asustada, ya que era la mitad de grande que la chica y no podía pasar a su lado, lo que provocó el largo incidente. Por suerte, la persona que fue a ver qué pasaba logró que la chica reaccionara y se calmara la situación. Es muy extraño. La hemos visto una vez desde entonces, no precisamente a propósito, y actúa como si nada hubiera pasado. Aparentemente no tiene antecedentes de enfermedad mental, pero no sé nada más. El exnovio de mi mejor amiga caminaba como si intentara intimidar a la gente, y cada vez que preguntaba la opinión de alguien, respondía con un "ya me lo imaginaba". Parece inofensivo, pero lo hacía siempre, y si se lo reprochabas, no podía saber que era alérgica a tal cosa, se enfurecía. Cada vez que ella intentaba dejarlo, la acorralaba y no la dejaba salir de la habitación hasta que cedía, e incluso su terapeuta de pareja pensó que debía dejarlo por su propia seguridad después de 2 o 3 sesiones. Esperaba a que terminara su turno sentado en su coche en el aparcamiento, y si ella no salía rápido, entraba furioso al edificio, pero si salía a tiempo, simplemente se marchaba. No estaba allí para recogerla, sino para vigilarla.
cosa que también hizo mediante un rastreador GPS que instaló en su coche. Ahora tiene una orden de alejamiento y se ha mudado 2 veces. Cuando empezó a provocarme para separarme de mi prima. Éramos adolescentes, él aparentaba 17 o 18 años, muy bien arreglado y con un aire intelectual, como el típico chico sensible con gafas. Era educado y respetuoso con nuestras madres, pero me daba la impresión de ser un depredador. No crecí rodeada de la mejor gente, así que aprendí a reconocer las posibles amenazas desde pequeña, y este chico me puso en alerta. Eran cosas pequeñas, como fijarme demasiado en cómo reaccionaba la gente ante él y que su sonrisa nunca le llegaba a los ojos. No fui grosera, pero tampoco lo adulaba. En cuanto se dio cuenta de que no me caía bien, empezó a evitarme, diciéndole a mi prima que no se sentía cómodo conmigo y que tendría que verlo a solas. Intentaba intimidarme cada vez que me veía, mientras seguía presumiendo de ser su protector y su caballero andante. Unos meses después descubrimos que en realidad tenía 20 y tantos años y antecedentes por agresión. Qué lástima que no lo supiéramos antes de que le contagiara una enfermedad. Una vez tuve una mala impresión de la pareja de mi madre, recién divorciada en ese entonces. Ella necesitaba atención, validación y se aferraba a cualquiera que se la prestara. Ahora está mucho mejor. Él era el dueño de un concesionario de autos con el que ella trabajaba a menudo. Este tipo era exmilitar, lo cual no es malo en sí mismo, pero mentía mucho sobre su servicio militar. Recuerdo que una vez me dijo que no podía hablar de su experiencia militar porque no era una línea confidencial, y le hacía mucha gracia. Mentiras descaradas del tipo soy un héroe. No llegaba a ser falsificación de identidad militar porque sí sirvió en el ejército, pero decía muchas tonterías. Era un consumidor habitual de sustancias y le pedía fotos pasadas de tono no solo a ella, sino también a sus hijas. Está casado, pero su esposa vive en otro estado. A mi madre le parecía todo esto gracioso, como si le divirtiera muchísimo contarme semejantes barbaridades. Obviamente, él era un idiota y un cretino conmigo, pero ella no entraba en razón. Terminó intentando chantajearla para que renunciara usando mensajes e imágenes subidas de tono que ella le había enviado. Además, la engañaba con muchas otras mujeres, incluyendo algunas de sus compañeras de trabajo. Finalmente, ella renunció y desde entonces no ha tenido un empleo estable. Desde el primer día mostró un comportamiento abusivo y manipulador, pero no importaba porque ella lo amaba y podía cambiarlo. Un año después, la había engañado al menos una vez y constantemente amenazaba con hacerse daño si ella lo dejaba. Aún así, no importaba porque en realidad la amaba, pero no sabía cómo expresarlo. En su segundo año, él controlaba su Facebook y su teléfono y decidía con quién podía y no podía hablar. Era romántico, porque realmente la quería. En su tercer año, él la había engañado al menos 4 veces y también había fingido acabar con todo y romper con ella varias veces. Después de una de ellas ella intentó acabar con todo. Tuvimos que llevar a cabo toda una intervención mientras ella estaba en el hospital y ella accedió a dejarlo. Los conocí ya casados y todo parecía normal hasta que ella se puso de parto en mi casa. Era su segundo hijo, así que sabía que era la primera fase del parto y decidió descansar en nuestro sofá mientras nosotros la visitábamos. De todas formas, íbamos a cuidar a su hijo mayor cuando fuera al hospital y nuestra casa está a 30 minutos más cerca, así que tenía sentido que los 3 se quedaran en casa hasta que llegara el momento. Fue entonces cuando mi marido y yo empezamos a notar el comportamiento extraño de su marido. Era un hombre encantador y un padre ejemplar para su hijo, pero empezó a burlarse de su esposa durante las contracciones. Le ponía los ojos en blanco y le decía que se callara si ella siquiera se quejaba. Bromeaba diciéndole que era una gallina y que exageraba. La situación se volvió tan incómoda que mi marido insistió en ir a casa a buscar las bolsas del hospital, solo para que la pobre mujer pudiera descansar de su insoportable marido. Unos meses después del nacimiento de su segundo hijo, él la atropelló con el coche cuando ella intentó impedirle marcharse durante una discusión. Desapareció durante días y no volvió a casa hasta que ella le demostró que no había ido al hospital ni había llamado a la policía. Así comenzó un maltrato sistemático que se prolongó durante 2 años más, y ella se escondió de mí como una experta. La maltrataba y luego la amenazaba con quitarle el dinero para la compra si se lo contaba a alguien. Sabía que era un idiota y que a menudo necesitaba que la recogiera para ir a buscar comida a los bancos de alimentos porque era un desastre con el dinero, pero no tenía ni idea de que la estuviera lastimando. Finalmente lo dejó después de que él la arrojara por una ventana cuando estaba embarazada de 8 meses de su tercer hijo. La historia no termina ahí. Tras el divorcio, él comenzó a producir videos contra la ley.
Con el tiempo, les hicieron daños a sus hijas, de 18 meses y 3 años, mientras las grababan. Cuando la mayor cumplió 4 años, le contó a su madre lo que estaba pasando y todo explotó. Ahora está en la cárcel por muchísimo tiempo. Mi prima salió con un chico que nadie en la familia aprobaba. En realidad, él era mi primo lejano, por parte de mi padre, y ella por parte de mi madre, así que no eran parientes. Cuando empezaron a salir, nadie lo aprobaba porque él era muy irresponsable. Se escapó de casa una vez y al final volvió porque no tenía dinero, no iba a la escuela y se quejaba de trabajar en empleos de salario mínimo, etc. Todos intentamos decirle que él no le convenía, ya que la veíamos cambiar. Empezó a salir de fiesta, a beber mucho, todo fue mal. Al final, rompieron porque él la engañó con una amiga en Las Vegas. Viéndolo ahora, creo que simplemente tomó decisiones estúpidas en ese momento. Desafortunadamente, puso a todos mis amigos en mi contra, alegando que yo no quería que fuera feliz y diciendo que era injusto que mi familia quisiera a mi novio pero desaprobara al suyo. No es que no quisiera que fuera feliz, simplemente sabía que no terminaría bien, y tenía razón. Sí, mi amiga empezó a salir con un tipo que, sinceramente, no la merece. Creo que están juntos porque ella se sentía excluida cuando todas nuestras amigas tenían pareja, así que le dio una oportunidad. Hay muchas cosas de él que a mis amigas y a mí nos parecen sospechosas, pero ella está cegada por el amor. Es un aprovechado y un sinvergüenza. Me da muy mala espina, y siempre que he tenido malas vibraciones con alguien, he acertado. Solo espero que esta relación termine pronto. Una amiga muy cercana, compañera de piso durante 7 años y dama de honor en mi boda, tuvo que elegir entre 2 chicos con los que salía de forma informal, ya que ambos empezaban a tomarse la relación más en serio y querían formalizarla. Uno de ellos me caía muy bien. Era divertido, inteligente, amable y atractivo. Cuando salía con sus amigos y familiares, se esforzaba por causar una buena impresión. Y siempre que ocurría algo malo, era el primero en venir a casa e intentar ayudarla. El otro tipo siempre me dejó un mal sabor de boca. No sé explicar por qué, simplemente era una sensación constante. Nunca se esforzó por conocer a sus amigos o familiares, y cuando ella lo llamaba pidiendo ayuda, nunca estaba disponible. No la consideraba una prioridad. Le dije que el segundo chico me daba mala espina. Aún así, lo eligió. Cuando le dije que no creía que fuera el adecuado para ella, me respondió que era un error que tenía que cometer por su cuenta. Fue un completo idiota con ella. La tuvo ilusionada durante un par de años. La engañó muchísimo. Y luego la dejó a la mañana siguiente diciéndole que la amaba. Ya no hablamos de él. La nueva novia de uno de mis amigos me daba mala espina, por cierto soy chica. Él siempre hablaba maravillas de ella. Parecía simpática, al menos a simple vista, pero había algo en ella que me desagradaba y que no sabía explicar. Cuando le dije que no me caía bien, me acusó de quererlo para mí, algo totalmente falso, ya que tenía novio en ese momento. Nuestra amistad se deterioró rápidamente a medida que avanzaba la suya, porque ella no quería que él saliera conmigo después de que le contara lo que yo había dicho de ella. Se fueron a vivir juntos y dejamos de hablarnos. Un año después, su hermana me llamó. Esto fue muy importante, ya que vivimos en Estados Unidos, pero ella vivía en el Golfo Pérsico en ese momento. No pudo volver a contactarlo después de que él la llamara muy preocupado. Lo encontré, y resultó que su novia, a quien consideraba maravillosa, lo había estado engañando durante toda su relación. Un día, al llegar a casa del trabajo, encontró que ella había cambiado las cerraduras y había dejado todas sus pertenencias afuera. Se mudó de nuevo con sus padres al otro lado del país y casi no sé nada de él, salvo por una felicitación de cumpleaños en Facebook. Era muy amiga de un chico, soy mujer. Lo éramos desde hacía años, pero nunca hubo química ni nada parecido, al menos por mi parte. Él terminó una relación larga y empezó a salir con otras chicas. A menudo me las presentaba para ver si le parecían compatibles. Un fin de semana invitó a una chica a salir con nuestro grupo. Era súper distante, no sonreía, claramente no se lo estaba pasando bien. Intenté hablar con ella, conocerla, contarle sobre mi amigo y lo genial que es, pero actuaba como si no existiera. Era como si fuera un adorno. Un mes después, estoy en una cita y nos los encontramos. Recuerden, yo también estoy en una cita, con un hombre. Cuando se iban, se acercaron a saludar. Ella parecía igual de desdichada. Les presenté a mi amigo, los tres charlamos un rato mientras ella se quedaba ahí parada. Le di un tirón a la camisa en broma, como diciéndole, ¡qué viejo! Ella salió furiosa del restaurante. Los dos estábamos confundidos. No fue un toque coqueto, más bien un toque de colegas. En fin, al día siguiente en el trabajo,
trabajo con este chico, se me acercó y me dijo, oye, no puedes hacer esas cosas. Está muy traumatizada, tiene problemas de celos, no confía en los hombres. Me disculpé profusamente, porque no me había dado cuenta de que había hecho nada malo. Incluso le pregunté a mi cita y él también estaba desconcertado. Unos meses después, se niega a hablarme, y eso que trabajamos juntos, ni siquiera me mira a los ojos. Poco a poco va abandonando sus otras relaciones, tanto con hombres como con mujeres. Después de salir con ella durante 6 meses, se comprometieron. Ahora están casados. No tengo ni idea de cómo les va ni si él es feliz. Terminé mudándome y no he vuelto a hablar con él desde entonces. Me da mucha pena ver cómo la gente renuncia a su propia identidad por una relación. Sí, lo conocí hace unos 12 años, cuando mi amiga y yo apenas habíamos salido de la adolescencia. Es el típico chico que parece simpático por fuera, pero en cuanto hablas con él, saltan todas las alarmas. Es manipulador, controlador y hablaba como si fuera un regalo de Dios para las mujeres. La comparaba con otras, le pedía que se vistiera y se comportara de cierta manera y no quería que pasara tiempo con ciertas personas. Se lo dije, la aconsejé e intenté ayudarla a salir de esa relación. Ella siguió con él, y yo la apoyé. Después le propuso matrimonio y, básicamente, le pidió que eligiera entre él y gente como yo, a quienes considera inferiores. Se casaron y yo perdí una amiga. Lo triste es que tenía razón delante de ella muchísimas veces y ella lo sabía, pero aún así tomó una decisión, así que sí. Cuando tenía 20 y tantos, mi amiga y vecina y yo éramos muy amigas. La ayudé a conseguir un trabajo en mi empresa, así que nos hicimos amigas, vecinas y compañeras de trabajo. Empezó a salir con un chico de ese trabajo que me daba mala espina, al igual que a muchos otros compañeros. Al final, le dije algo, lo que provocó una discusión y el fin de nuestra amistad. Poco después, la despidieron a ella y a su novio por manipular ciertas cifras para conseguir bonos más altos. Extrañaba a mi amiga, y era bastante difícil seguir viéndola por el barrio. Terminó casándose con este tipo y mudándose a otro lugar cerca de casa. Hace 2 años me agregó a Facebook y me alegró mucho reconectar, a pesar de que desde entonces me mudé a otro estado. Sigue casada con él, tienen varios hijos y, aparentemente, una buena vida. No hablamos de lo que pasó cuando teníamos 20 y tantos. Nos reunimos para cenar hace 1 año, cuando estuve en casa por Navidad, y parece feliz, así que, supongo que nunca sabré si tenía razón o no sobre ese tipo, pero hablar me costó muchos años de amistad. Supongo que, si pudiera volver a hacerlo todo, me esforzaría más por averiguar exactamente por qué tenía malas vibraciones, y luego abordaría la conversación con más tacto, si es que sintiera que la conversación debía tener lugar. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.